Nos vamos al Gaula. Nos atiende su director, el coronel Elber Vicente Alfonso. Señor coronel, buenos días. Julio, muy buenos días. Permítame presentarle un cordial y respetuoso saludo a usted, a su mesa de trabajo y a todos los colombianos que nos escuchan en esta mañana. Y a ustedes, por tanto, ¿qué hacen por los colombianos que son víctimas de las extorsiones, de los secuestros, de la intimidación? Cuéntenos, coronel, ¿qué pudieron establecer ustedes de la muerte del ganadero Esteban Urueta? Oiga, Julio, en primer lugar, sí es un hecho profundamente lamentable aquí en el departamento de Córdoba, donde se lo indicaba anoche precisamente a la familia con quien tuve la oportunidad de reunirme, y agradecía desde luego, sobre todo la solidaridad de usted, los medios de comunicación y de todos los colombianos frente a ese repudiable hecho. Fueron más de 1.800 horas de trabajo, Julio, de recolección de videos, de un trabajo técnico del equipo de trabajo que destacamos acá en esta región y que nos permitieron establecer que estos delincuentes habían salido hacia la ciudad de Cartagena, utilizando pues desde luego una serie de maniobras con vehículos que se caracterizaban para eludir los controles que se tenían en las distintas carreteras. Allí, a través de ese trabajo de análisis, de un trabajo técnico, que es importante señalarlo, Julio, que aquí queda en evidencia una vez más las capacidades técnicas, el trabajo de inteligencia, de policía judicial, de la Policía Nacional. Y desde luego había el ofrecimiento, una recompensa que fue importante, pero que acá no se paga, sino que esta ubicación y la captura de estos delincuentes es producto de un trabajo investigativo de nuestros hombres y mujeres Gaula. Sí, coronel. Esto, como usted lo menciona, es un crimen bastante lamentable que a su vez demuestra las grandes capacidades del Gaula en cuanto a la reacción para dar con las personas responsables. Pero quisiera preguntarle, a partir de este crimen, de la forma tan atroz que se cometió y de lo que han podido pues averiguar de estas personas que hoy están pues siendo judicializadas, ¿qué alertas hay frente al resto de gremios de ganaderos? Porque pues cualquier otro podría ser víctima de un crimen así de grave, ¿no? Pues mire que frente a su pregunta, diríamos, aquí hay un parte de tranquilidad para todos los gremios. También ayer tuve la oportunidad de reunirme con el representante de Fedegan de acá de esta región, precisamente para indicarle algunos trabajos que venimos haciendo de acompañamiento y que ellos se sientan tranquilos. Frente a este hecho, particularmente, se evidencia que es un empleado que era de entera confianza del señor Esteban Urueta, que lamentablemente hubo un hurto continuo durante casi 2 años, donde le hurtó, le desapareció, le comercialización más de 700 cabezas de ganado y fue lo que generó este lamentable desenlace. Tenemos algunos hechos, como Julio lo ha mencionado, frente al tema de la extorsión, del secuestro, y que sin duda los más afectados son estos sectores productivos. Pero aquí hay un trabajo de articulación y aquí es importante que la comunidad, y especialmente estos sectores que vienen siendo afectados, tengan esa confianza en la institucionalidad y sobre todo nos den la oportunidad de asesorarlos y orientarlos. Yo siempre lo he mencionado, tenemos una línea 165 que funciona a las 24 horas, pero que sobre todo está atendida por personal idóneo, personal que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y que puede orientarlo, ayudarlo y decirle qué hacer frente a esa extorsión, frente a ese secuestro, porque aquí es importante la primera actuación, que es la que nos permite recoger esas evidencias y enfocar todos nuestros esfuerzos para la investigación. Claro, coronel, inicialmente se mencionó el secuestro, la extorsión, pero aparentemente detrás de todo esto hubo un engaño, una trampa de personas de entera confianza del ganadero que habrían robado 700 cabezas de ganado desaparecido. Pero, ¿qué más conoce usted acerca de los móviles del crimen? Bueno, en primer lugar, la pretensión era el hurto de ganado.
cuando ya ellos, la víctima se entera frente a esta situación y venía sospechando que el ganado lo estaban comercializando, que el ganado no se encontraba en esa finca, pues es que él decide ir a pasar revista de su ganado y se va acompañado de estas dos personas, de los mayordomos que lamentablemente también fallecieron allí. Ellos asesinan en primer lugar a los dos mayordomos y posteriormente, cuando regresa el señor Esteban, es cuando también lo golpean y lo asesinan. Ese es el origen realmente, el homicidio de estas personas, tratando de ocultar el hurto que se había presentado. Además que Cristian Soto era de entera confianza del señor Esteban, venía trabajando con él más de 7 años. Señor coronel, yo quiero hacerle un reconocimiento público al Gaula porque este fin de semana me reiteró su eficiencia. Alguien cercano fue víctima de la estafa telefónica, de esas llamadas que hacen desde las cárceles, confundiendo a la gente con que tienen a un ser querido secuestrado, y las personas en su desesperación, que uno entiende, pues a cambio de llamar al Gaula, pagan. Y una vez que pagan, el siguiente paso es que les dicen que tienen que pagar más. Y resulta que no hay tal, que todo es un montaje inteligente, psicológicamente diseñado para estafar a la gente. Gracias al Gaula, esta operación no se creció, fue frustrada y la persona estaba a salvo. ¿Cómo hacemos, coronel, una campaña para que la gente no siga cayendo en la trampa? Julio, muchas gracias por el reconocimiento y te lo digo de manera sincera, que este es un bálsamo para todos nuestros hombres y mujeres Gaula que incansablemente trabajan para enfrentar los desafíos frente a estos dos delitos que tanto daño le hacen al pueblo colombiano. Frente a este evento sí es importante señalar que el peor error, Julio, es acceder a esa pretensión de ese actor criminal. Tenemos ciudadanos, tenemos víctimas y lo manifiestan y dicen que ellos pagando solucionan el problema. Es un grave error, porque básicamente, y escúchenme la expresión, es matricularse con ese actor criminal. Aquí ellos tienen que darnos la oportunidad de asesorarlos, de orientarlos a través de la línea 165. Uno entiende que a veces las víctimas tienen miedo, tienen el temor para denunciar, pero sí tienen que comunicarse y al menos que nos comuniquen a nosotros y podamos brindarles esa asesoría correcta. Julio, permítame indicarle algo. Hoy decimos que hay un incremento de la extorsión del 16%, representados más de 1.150 casos. Yo lo veo con buenos ojos y en ese sentido los medios de comunicación han sido fundamentales. Y es que cuando usted conoce la realidad de esta manera es lo que le permite a usted enfrentar el desafío y enfrentar la problemática. Hay un incremento de la denuncia del 16%, y eso es lo que nos permite, Julio, en lo corrido del año, nosotros haber asesorado más de 6.800 víctimas que gracias a la oportuna comunicación con el Gaula no pagaron. Y tenemos más de 210.000 millones de pesos. En primer lugar, que no se había afectado el patrimonio económico de esa víctima, pero que esos recursos no llegaron a las arcas de esos actores criminales, que esto es fundamental. Sí, coronel, pero hablemos de esta nueva modalidad. Explíquenos un poco en qué consiste esta nueva modalidad de extorsión y ese tema de cómo triangulan la llamada para poner a la persona a hablar con su familiar. Esa es una modalidad que se nos viene presentando en los últimos días. El tema del falso servicio, como usted lo ha mencionado. ¿Y en qué consiste? Donde los delincuentes obtienen una información publicada en las distintas redes sociales, donde ofrecen servicios especialmente de trasteos, construcción, maquinaria amarilla, y la compra o venta de productos.
contactan a sus víctimas vía telefónica, logran ganarse la confianza y posteriormente le hacen la solicitud de esa compra del producto para que vaya a algunas zonas de difícil acceso. Pero previo en esa confianza que se ganan de la víctima, le van preguntando cómo se moviliza esta persona para estar pendiente a su llegada. Ingenuamente, esta víctima le va indicando que se está movilizando en X vehículo de tales características, de tal color, de tal placa. Cuando va en el recorrido, la víctima, la que va a prestar ese servicio, ya le indican: usted ha llegado a una zona de injerencia de determinado actor criminal. Quédese quieto, usted va en un vehículo de tales características, de tales placas, deme un número o unos números de unos familiares que nosotros podamos contactar, porque usted tiene que pagar una multa por haber accedido a ese lugar que supuestamente es vedado. Entonces empieza la extorsión a la familia, pero paralelamente hacen lo que significa un trilay donde logran comunicarse con el familiar de la víctima, y allí, claro, le dicen a la víctima: usted en estos momentos está secuestrado, y aparentemente le hacen entender a la familia como si efectivamente estuvieran ellos en poder de los delincuentes. Pero cuando usted ve, ya sé la ubicación de esa línea telefónica, especialmente son llamadas de origen carcelario. Y es lo que nos ocurrió el día sábado frente al hecho donde Julio nos reconoce. Y aquí fue importante mencionar que se comuniquen con el Gaula y que nos den la oportunidad a nosotros de actuar. Entonces, aquí la invitación realmente es a comunicarse de manera oportuna con nosotros, a que cuando le pidan estos servicios, especialmente hacia zonas rurales, hay que hacer una serie de verificaciones verdaderamente quién es el que le pide estos servicios. Tenemos la modalidad disparada especialmente a aquellas empresas constructoras, de arquitectos, de ingenieros, donde los citan supuestamente a hacer cotizaciones para el arreglo de viviendas, los servicios de grúas. Inclusive en días pasados también atendíamos un servicio donde citaban una grúa hacia el sector de La Calera. Cuando esta persona llegó allí, con la misma narrativa utilizada por estos delincuentes, le dicen a la persona que descienda de la grúa y que de luego tiene que consignar a través de unas cuentas de Nequi. Coronel, nuevamente muchísimas gracias por la rápida acción que permanentemente presta el Gaula ante estos casos que, como usted dice, pues todavía suceden, han mejorado los números, pero lo importante es llamar al Gaula.